Bueno, muy buenas tardes, compañeros docentes de colegios técnicos. El día de hoy queremos compartir con ustedes la experiencia del compañero José Rafael Alfaro, quien es dueño de la hacienda La Quina y que nos acompaña el día de hoy compartiendo su experiencia y compartiendo también su conocimiento. El tema de Nama Ganadería. También nos acompaña la compañera Andrea Jiménez Zúñiga, quien es docente en el CTP de Turrubares y ha trabajado ya por algún tiempo haciendo giras a la finca de don José Rafael y pues a sacarle mucho provecho a esta información. Don Rafa, nuevamente muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulo, lo dejamos, don Rafa, para que nos cuente su experiencia y que nos permita conocer un poquito más de lo que corresponde a normas NAMA y práctica. Adelante, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quería comentarles, la finca de nosotros se llama La Quina, estamos localizados cerca de Jacó, en el cantón de Turruares, en un pueblito que se llama Mate Plátano, estamos a la par de Mate Plátano, y es una finca familiar. En mi caso, somos nosotros, mi esposa y yo, y junto a nuestros dos hijos, somos la cuarta generación que estamos administrando la finca. Eh, el tema del NAMA, allá como por el 2014, a mí me gusta mucho el tema de asociatividad. Y entonces yo soy miembro de una asociación que se llama APROPEPAC. APROPEPAC nos invitaron a participar en un taller en la antigua Escuela de Ganadería, en la UTN en Atenas, donde iban a darnos una charla acerca de NAMA. Resulta que en ese taller, lo que en realidad nos dieron fue hacernos como un cuestionario de las prácticas que realizábamos en nuestras fincas y analizar a ver qué podíamos hacer nosotros que pudiera mejorar las condiciones tal vez de las prácticas que realizábamos, cómo controlábamos las malas hierbas, eh, qué hacíamos para desparasitar los animales, un montón de temas, ¿verdad? En ese proceso estuvimos presentes en ese taller, dimos nuestras opiniones y bueno, fue un tema muy bonito porque pudimos dar nosotros lo que nosotros veíamos y poder lograr participar. Y creo que como productor es una actividad bonita cuando uno tiene el chance de estar un poco más con el tema político y dar su opinión, ¿verdad? Eh, Más adelante nos invitaron y nos dieron cupo para, se generó el Plan Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones de Carbono, y en ese plan piloto a Propepac le dieron cupo para 5 fincas. Miren qué interesante, porque al principio ninguna finca de nuestros asociados quería participar. Y al final, para no desaprovechar los cupos, decidimos de 5 productores tirarnos al agua, sin ver realmente algún beneficio, por supuesto, ¿verdad? De nada más, con ganas de generar cambio. Yo creo que los 5 productores que se tiraron lo que querían era ver si podíamos generar un cambio, y en especial porque algo nos habían comentado de que esto podía mejorar la rentabilidad de las fincas. Por supuesto que todos siempre pensamos en el tema ambiental y en el tema social, pero creo que en el sector agropecuario algo que nos está afectando muchísimo es el tema de rentabilidad. Y creo que es uno de los aspectos por el que sea también difícil integrar nuevas generaciones o por el que haya un relevo generacional, y también el motivo por el que muchas personas están dejando el campo, ¿verdad? Entonces creo que a todos nos llamó mucho la atención que nos hablaran y nos dieran énfasis en el tema de rentabilidad. Nosotros participamos en nuestra finca, fue una de las 100 fincas que participaron en ese plan piloto. Incluso yo fui el encargado de la Comisión Regional de Ganadería, y bueno, todavía soy, eh, que es si se generaron ciertas comisiones donde participan miembros de juntas directivas, el MAC, INDER, SENASA, los diferentes entes, y en cada reunión, si se ocupa algo, pues se presenta al Banco Nacional, si ocupamos es el tema del Banco Nacional, o políticamente, si ocupamos a alguien de la mesa ganadera, de FOGA o de MAC, pues ese día se nos presentan y nos colaboran en esa reunión. Si van teniendo alguna duda, siéntanse libres en hacerme cualquier pregunta. Eh, pues resulta que
nosotros nos empezaron a dar muchísimas charlas en ese principio, en especial del tema de pastoreo. Vean, les voy a comentar que nosotros y yo, pero principalmente, nunca había encontrado como que el pastoreo tal vez una clave importante en la finca, en esa época. Les estoy hablando del año 2014, ¿verdad? En esa época yo creía que para el desarrollo de nuestra finca y mejorar nuestra rentabilidad probablemente ocupábamos tecnología como tractores, como mixers, y nosotros ya estábamos en ese proceso. Nosotros le traíamos la comida a los animales, generábamos muchísimo, bueno, bastante ensilaje para nuestros animales, y la base de nuestra alimentación se estaba basando ya más bien en traer animales a galerones. Incluso estábamos construyendo un galerón para traer nuestros animales y ser alimentados ahí. Lo que pasa es que las primeras charlas que nos las empiezan a dar algunos miembros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y posteriormente podríamos decir que científicos y profesores de Brasil y Colombia, nos empezaron a hablar de la posibilidad de aumentar la producción de pasto de forraje por metro cuadrado en nuestras fincas. Y nos empezaron a mostrar cómo, pues muchísimas veces el problema más grande que tenemos es que no sabemos manejar las pasturas, no conocemos el tema del descanso que ocupa la pastura, y no conocemos, por ejemplo, el tiempo de ocupación que tiene que tener la pastura. Por eso es que incluso si ustedes se fijan en las prácticas NAMA o en la tecnología NAMA, el primero que van a encontrar, el primero que va a estar en la lista es pastoreo racional. ¿Y por qué es que pastoreo racional es tan importante? Porque de ahí se derivan, si nosotros le ponemos atención, de ahí se derivan las demás prácticas. Definitivamente el pasto de piso es la fuente de alimentación más barata que tenemos nosotros en la finca. Y creo que muchas veces no le damos el énfasis. Puede que le demos énfasis cuando decidimos un tema de fertilización química o fertilización orgánica o algo por el estilo, pero no le damos el énfasis el tema a la rotación de potreros. Y ahí es a donde está la clave, en la rotación de potreros. Hay personas que me dicen, no, es que con una rotación de potreros nos quedamos sin pasto. No, no, al contrario. Si usted entiende, por ejemplo, las dos primeras leyes de pastoreo que generó Bazán, una es de reposo y la otra es de ocupación, al contrario, usted empieza a ver el beneficio. Y ese fue el caso de nuestra finca. Nosotros implementamos una prueba de 7 potreros, y en esos 7 potreros... Rafita, perdón, tamaños, ¿cuántas hectáreas tienen ustedes en la finca y cuánto fue esas 7 potreros que ustedes empezaron a implementar? Bueno, pues nuestra finca son 557 hectáreas. De esas 557 hectáreas, nosotros tenemos 330 en protección de recursos naturales. El resto del área, pues nosotros la teníamos entre pasturas y barbechos, pero además nosotros también realizamos pacas de heno. A mí me gusta darle énfasis a que nosotros las pacas de heno no las usamos para nosotros. Nosotros se las vendemos a personas que tienen lecherías o se las vendemos a personas que tienen caballos, y ahí es a donde se venden. Esa es una fuente de ingresos nuestra nada más. No la utilizamos para alimentación de nuestros animales. Tal vez alguna paca de segunda, de las rondas o algo por el estilo se los damos a los caballos o algo por el estilo, pero hasta ahí. Pues resulta que nosotros decidimos en los potreros más malos generar unos potreros de media hectárea. ¿Por qué de media hectárea? Porque yo en ese momento había calculado que más o menos una vaca iba a calcular, de acuerdo con la teoría, 100 metros cuadrados de área. Y yo quería meter 50 vacas en ese momento. Eso fue lo que a mí se me ocurrió. Eso lo hice sin haberme puesto a pensar ni cuánto iba a ser la producción de pasto, ni cuánto era la producción de pasto actual, ni nada. Eso fue una idea que a mí se me ocurrió nada más, que yo iba a generar potreros de media hectárea pensando en meter 50 vacas. Y resulta que en esos 7 potreros de media hectárea, yo empecé a ver que se estaba desarrollando el pasto como yo siempre había querido ver. Yo siempre había querido ver una alta densidad de pasto. Cuando yo hablo de alta densidad, ¿verdad? Es que, yo no sé, que no sea como... No puede ni caminar.
Exactamente, y que no sea como la cantidad de pelo que tengo yo en mi cabellera, ¿verdad? O sea, yo quería ver como el tipo rasta, ¿verdad? Que usted le ve que es esa mata de pelo, ¿verdad? Eso era lo que yo quería ver. Y yo siempre había creído que tal vez era con fertilización. Lo había intentado con fertilización, había logrado una densidad interesante de pasto. Pero a mí lo que me asombró es que sin fertilizar, sin aplicar abono orgánico, sin aplicar ningún insumo, ni químico, ni orgánico, ni nada, con solo el tema de poner las cercas, hacer una rotación adecuada de los potreros, empecé a ver que en esos 7 potreritos de media hectárea era donde había más pasto de la finca, siendo los peores pastos de la finca. Ah, bueno, y se me olvidó decirles que no habíamos sembrado pasto, es decir, ahí empezó a salir, por ejemplo, mi bisabuelo, imagínense, mi bisabuelo en el año 53 había plantado en ese potrero, había sembrado estrella africana, sino lenfluensis. Y resulta que para mi asombro nos salió sino lenfluensis, nos salió ratana, que es un pasto que nadie quiere muchas veces, y nos empezó a salir un poquito de bermuda. Cuando nosotros ahí lo que teníamos básicamente era un escobillal, y empezamos a ver cómo las vacas o los animales ahí empezaban a salir un poco más llenos de esos potreros. Claro, después nosotros empezamos a hacer unos ajustes de carga, que es lo que hemos hecho en la actualidad. En la actualidad, nosotros ya ahora no tenemos, bueno, tenemos todavía los pastos, los potreros viejos los tenemos con cercas fijas, pero ahora nosotros vamos poniendo una cinta adelante y una cinta atrás y vamos generando el potrero de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo viendo ciertas características en las vacas, en el vacío de la vaca, tratando de verlo lo más lleno posible o casi siempre lleno, y también viendo cuándo es el remanente, es decir, cuánto es lo que deja la vaca o los animales de altura en el potrero. Y eso nos ayuda a nosotros para poder dejar el potrero, como mucha gente lo dice, dependiendo, ¿verdad? Puede sonar un poco feo, pero esa es la manera en que la gente dice que el potrero queda cagado. ¿A qué me refiero con que el potrero queda cagado? Que cuando usted maneja una alta densidad de animales en una área pequeña y en esa área pequeña hay mucho pasto, entonces los animales alimentarse en esa pequeña área van a dejar muchísimas boñigas por metro cuadrado, pero muchísimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que si usted deja de utilizar agroquímicos, empieza a notar cómo el suelo va cambiando. Y vea, eso no hacía falta un análisis de suelo para que nosotros viéramos que estaba ocurriendo un cambio. Por supuesto, en el momento en que los análisis de suelo nos han ido mostrando el cambio tan notorio que ha tenido el suelo, algo que yo nunca me imaginé. Yo creo que nunca me imaginé que un suelo sin necesidad de estarle poniendo una enmienda o ponerle, bueno, no sé, algo, ¿verdad? Pudiera tener un cambio y tras de eso que se mantenga con el tiempo, porque uno ve que uno haciendo uso de abonos químicos puede generar cambios, pero que se mantengan en el largo plazo no se mantienen. Algo que sí sucede con esto. Y uno empieza a ver cómo mejora la nutrición en el suelo, que le brinda esa capacidad al pasto de crecer y desarrollarse mejor. Claro, hay plagas, ¿verdad? Y en ese primer inicio hay muchísima plaga, porque el ambiente está desequilibrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que nosotros no utilizamos agroquímicos, hay posibilidades de que llegue la fauna. Y entonces empezamos a ver cómo, bueno, y las cosas que nosotros logramos ver, porque no estoy comentando lo que no vemos, la cantidad de bacterias que se empiezan a desarrollar, ¿verdad? Hay unas que se llaman las glomalinas, que esas no las podemos ver, pero los estudios muestran que sí se pueden desarrollar. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo las garzas empezaron a llegar. Esas garzas empezaban a alimentarse de todos los insectos que estaban sobrepoblados en esa pastura. Cuando había demasiada plaga, y ya uno pensando, seguramente vamos a tener que utilizar un producto químico, les estoy hablando de horas, empezábamos a ver gavilanes acercándose, empezábamos a ver pisotes
yendo a los potreros y controlando plagas. Y les estoy hablando de plagas, por ejemplo, como la babeculebra o como, por ejemplo, el gusano, que son plagas fuertes. Y resulta que eso empezaba a controlarse hasta el punto en que llegaban también los monos. Los monos bajaban y podíamos ver manadas de 30 monos pelando con sus manos la pastura y sacando de ahí los insectos que estaban ahí. Y entonces eso empezó a generarnos ese primer control. ¿Qué les cuento? ¿Eso sucede todavía? No, y ahora sucede en muchísimo menor cantidad. Ya ahora nosotros no vemos esa infestación de plagas y lamentablemente, por supuesto, pues ya no vemos tan a menudo los monos en el potrero y ya no vemos a menudo los pisotes y ya los gavilanes, pues a veces los vemos, pero a veces no. Y ya no vemos la población exagerada. Imagínense que nosotros empezamos a contar 23 garzas y llegamos a contar 120 garzas. Hubo un momento en que habían 120 garzas en el potrero. Y uno se podría poner a pensar, ¿y por qué es que antes las garzas no llegaban? ¿Verdad? Y si uno llega a ponerse a analizarlo bien, pues por supuesto, ellas sabían que si dependiendo estamos aplicando insecticidas, ellas también se intoxican. Si nosotros les aplicamos productos contra las garrapatas, ellas también se intoxican, al igual como los tijos, que son buenos consumidores de garrapatas. En el momento en que ellas ven que ellas pueden comer hasta la saciedad y más, tienen la confianza de poder seguir habitando cerca de nuestros potreros, adentro de los potreros y muchas veces en el ecosistema que se empieza a ocurrir en las cercas vivas, que son las que nos sujetan el alambre y que las que le dan la sombra a las vacas. Ellos empiezan a entender que ahí pueden cohabitar con los animales y empieza a generarse una simbiosis muy importante, ¿verdad? Entonces, una segunda práctica nada más son el tema de las cercas vivas, ¿verdad? Las cercas vivas, en el caso de nosotros, son muy importantes porque son las que nos sostienen el cable eléctrico. Ese cable eléctrico que es sostenido en esas cercas vivas debería de estar arriba de 4000 voltios para que nosotros sepamos que ningún animal se va a pasar. Porque eso es importantísimo. El animal tiene que saber y tiene que respetar la cerca. A mí a veces la gente me dice, pero hay animales mañosos. Mire, yo no sé qué decirle. En esta finca, y por supuesto nosotros hemos tenido generaciones de animales, y nosotros sabemos lo que es un animal mañoso, y en esta finca no se pasa un animal. No se pasa un animal. Pero la cerca eléctrica siempre, siempre, siempre tiene que estar en buenas condiciones para que el animal nunca, ni siquiera haga el intento de ver, mira, hoy está buena o hoy está mala, ¿verdad? Porque ese es el problema del animal mañoso, que él empieza. Hay animales con cuernos largos, bueno, también. Hay animales que se la saltan. Bueno, para todo hay alternativas para que el animal nunca más lo vuelva a hacer. Los animales son extremadamente inteligentes. Los caballos, por ejemplo, en las fincas también. Y a las vacas dominantes saben cómo empujar a los animales de categorías de liderazgo más bajas, cómo empujarlas contra la cerca eléctrica. Pero ese animal de jerarquía más baja llega el momento en que sabe cómo tiene que comer, porque tiene que estar despabilada, porque no le gusta el golpe en la cerca eléctrica. Entonces ella come siempre relativamente a la defensiva, protegiéndose tanto del animal dominante como de la cerca eléctrica que la pueda golpear. Pero bueno, como les estaba comentando, de las cercas vivas son importantísimos. Nos sostienen el alambre, nos generan sombra para las vacas, que es importantísimo en este clima tropical y en especial, por ejemplo, en la época seca, pero además es importantísimo por tema de corredor biológico. Y yo siempre digo que como tema de corredor biológico es importantísimo por un tema ambiental, pero también es importantísimo desde un punto de vista ganadero, porque es lo que nos facilita que esa fauna que habita relativamente cerca pueda llegarnos a controlar ciertas plagas que nos están afectando nuestro cultivo, que el cultivo de nosotros es el pasto, ¿verdad? Otra de las prácticas NAMA es árboles en el potrero. Bueno, de nuevo, árboles en el potrero, y esa es una de las bellezas que tiene Costa Rica. Eso para nosotros no es nada nuevo. En Costa Rica no es nada nuevo tener cercas vivas, y en Costa Rica no es nada nuevo tener árboles en los potreros, cosa
que nosotros, si vemos la ganadería en otros países es muy diferente, ¿verdad? Los animales están al puro sol y no tienen nada con qué taparse de sombra. Y eso es un tema bonito que nosotros sí tenemos. Esos árboles en el potrero, por supuesto que son importantísimos por un tema de también de alimentación animal, porque muchos de ellos son leguminosas y nos aportan proteína en la dieta de los animales. Muchos de ellos son leguminosas y nos aportan nitrógeno en el suelo. Y por supuesto que también nos brindan sombra y nos ayudan a mejorar un poco las condiciones del suelo. Eso es uno de los temas bonitos de este tipo de ganadería, porque resulta que al haber un cambio en el suelo se convierte más en una esponja. Sí, hay un momento mientras los animales están en el potrero que hay compactación, pero el potrero va a recibir entre 40 y muchísimos más días de descanso, dependiendo de las condiciones climáticas. Y en ese tiempo, en ese descanso es cuando el suelo logra también tener su descanso y es cuando los microorganismos, los insectos y las raíces vuelven a generar aireación adentro del suelo y es cuando generamos esa descompactación, ¿verdad? Y ahí es también en ese proceso junto con la descomposición de las boñigas, de raíces y toda esa materia orgánica que tenemos en el suelo, cuando estamos también almacenando carbono en el suelo, que es cada día un tema más importante cuando vemos las emisiones de carbono que tenemos a nivel mundial y el cambio en la temperatura y cómo el mundo se nos está calentando lamentablemente. Y ahí es a donde la ganadería se convierte más bien en un sistema de salvación ambiental, ¿verdad? Bueno, Okay. no sé si el... Ajá. Y digamos... Perdón, dale, Andrea, dale. Sí. ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron a los que se me enfrentaron ustedes al momento de decir, vamos a implementar NAMA, siendo algo como que no conocían, siendo algo nuevo? Si miras para atrás, ¿qué cosas hubieras hecho diferente de lo que sabes ahora? Digamos que en ese momento aplicaste algo y ahora dices, mira, mejor lo hubiera aplicado de una manera diferente. Bueno, esa pregunta, las dos preguntas son muy interesantes, Andrea. ¿Qué pasó al principio? Yo creo que todo emprendedor, ¿verdad? Al principio es muy difícil, en especial cuando hay algo nuevo y hay algo innovador. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente lo tacha como loco, ¿verdad? Mucha gente dice, es que la ganadería regenerativa es de vagos, es que la ganadería regenerativa es de hippies. Bueno, es que la ganadería regenerativa lo que te ayuda es realmente a regenerar el ecosistema en el que vos estás. Y resulta que mejoramos la producción. ¿Aumentamos la producción por vaca? No, la realidad es que no aumentamos la producción por vaca. Incluso es muy probable que la producción por vaca disminuya. Pero ¿qué pasa? Metemos más animales por hectárea. Y ahí es donde la producción total, hay una alta probabilidad que la producción total sea mayor. Entonces, claro, en un principio, cuando no hay resultados, cuando no hay, y por ejemplo, ese fue el plan piloto del país. Entonces no había ninguna experiencia en Costa Rica en eso. O sea, no había nadie en qué basarse. En lo que había era teoría. Y lo que podíamos ver era lo que estaba ocurriendo con algunos proyectos que tenían esos profesores en Brasil, en Bolivia, en Argentina. Había un proyecto pequeñísimo en una finca en Panamá y no teníamos contacto con esos productores nosotros. Entonces, claro, y tras de eso, en esa época hubo un momento ahí en que mucho ambientalista y mucho vegano atacaba muchísimo a la ganadería y la tachaba de que era altamente contaminante, que era el causante del cambio climático, del calentamiento global, y tras de eso en ese momento la ONU había sacado un informe que iba paralelo a eso, ¿verdad? Ahora toda esa realidad ha cambiado muchísimo porque ahora desde nuestro país se ha generado muchísima información y ahora nosotros los productores podemos mostrar que eso no es así, pero en ese momento era plena confianza y sí les comento que era difícil. Ahora ya no es difícil. Ahora
yo os digo, bueno, el que lo quiera hacer, que lo haga, el que no quiere, pues no lo hace, ¿verdad? Cada quien hace su sistema de acuerdo a lo que quiere en su vida. Eh, yo, mi negocio no es convencer a nadie porque yo no le voy a vender ningún producto, yo no le voy a vender absolutamente nada. Yo nada más lo digo, bueno, si usted quiere, venga y me visita en la finca. Y si usted quiere, pues con todo el gusto del mundo, una llamada telefónica cuando guste, lo que quiera. A mí me ha servido y he visto cómo a muchísimos productores les ha servido. He visto algunos que no les ha servido. ¿Y por qué no les ha servido? Bueno, porque no aplican las cosas como son. Esto es un sistema extremadamente fácil, pero si usted no aplica por ejemplo, las leyes de pastoreo, pues no le va a servir, ¿verdad? Entonces, eso es el tema. La otra pregunta que me decías es, si hubiera hecho algo diferente, sí, hubiera hecho varias cosas diferentes. Uno, en un principio yo me fijaba mucho en cuánto me iba a costar, por ejemplo, un aislador. Y entonces yo iba al agroservicio y compraba el aislador más barato. ¿Y qué pasaba? El aislador más barato no era contra rayos UV, ¿verdad? Es decir, se despedazaba con el sol y además no en el momento de la lluvia él no tiene la capacidad de sacar esa agua rápido. Entonces se le genera golpes de electricidad en el aislador y eso te baja la intensidad de la máquina. Gracias a Dios a nosotros nos dieron muy buenas charlas de cercas eléctricas y eso es lo que me permite a mí yo tengo una extensión de cerca eléctrica muy grande y yo no tengo problemas con la cerca eléctrica porque es bien desde el principio. ¿Qué fue lo que hicimos? Planear bien por dónde íbamos a pasar la cerca eléctrica, cuánto iban a medir cada potrero, como estábamos hablando, ese tipo de cosas, y hicimos un croquis, hicimos una medición con una aplicación de internet que se llama Fields Area Measure, y muy importante, free, porque es gratis, y eso nos dio que era muy similar a las mediciones de un GPS, y yo lo podía hacer desde el teléfono, lo podía hacer mientras estaba cenando o cuando ya mis hijos y mi esposa se habían acostado a dormir. Yo podía ir haciendo las mediciones en mi tiempo libre y después ir al potrero e ir a poner los puntos para poner los postes. Eso fue un éxito. Igual me sirvió mucho para poder llevar agua a los potreros. ¿Por qué? Porque llevar agua a los potreros es muy caro. La verdad es que es una inversión, se paga. Es importantísimo hacerlo, pero es una inversión y hay que sacar alguna plata para hacerlo. Pero si usted se equivoca, si usted lleva esa agua por donde no era, imagínese qué problema económico es para uno, ¿verdad? Entonces, si usted lo planea, si lo hace bien pensado, las probabilidades de que usted se equivoque son muy pocas. Y además es más fácil para usted planear, bueno, ¿puedo hacer esa inversión o no la puedo hacer? ¿Puedo hacer qué área puedo ponerle la cerca eléctrica, a qué área le puedo poner el agua y llevarle al agua a los potreros? Eso lo pone a uno, eso le permite a uno tomar esa decisión. El tema de llevar el agua es algo importantísimo. Me voy a salir del tema un segundito. ¿Y por qué es muy importante? Porque yo no sé si ustedes le ponen atención. Yo siendo sincero, yo soy agrónomo y Andrea fue compañera mía en la U. Pero, y yo en mi momento de que entré en el piloto, creo que tenía ya más de 15 años de experiencia. Pero yo creo que hay cosas que uno no le pone atención, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde permanece el ganado cuando va a tomar agua? Permanece alrededor de la quebrada. ¿Y a dónde le gusta defecar al ganado? Al ganado le gusta defecar en el agua o alrededor de la quebrada. Entonces, si los potreros son grandes y los animales tienen acceso todo el tiempo a la quebrada, ¿qué pasa con el suelo alrededor de la quebrada? Está altísimamente compactado. ¿Qué pasa cuando llueve? Hay una altísima erosión. Y tras de eso es cuando se lava el agua el agua lava la boñiga. Y si nosotros nos ponemos a ver, resulta que hay investigaciones que nos dicen que arriba del 70% de la boñiga quedan cerca de las fuentes de agua o quedan cerca donde el animal toma agua. Entonces, si nosotros le tenemos un bebedero adentro del potrero, el 70% de esa boñiga va a quedar adentro del potrero. Eso significa que va a ser materia orgánica, de que se alimenta el animal, del mejor pasto. Entonces esos son los mejores nutrientes. Y el animal lo que va a defecar
es una sustancia súper buena. Por eso es que le van a llegar tantos microorganismos a descomponerlo, porque es una sustancia riquísima en nutrientes. Ahora, también si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de salud humana, imagínense la gente que recibe esas aguas, ¿verdad? Si nos Claro. ponemos a pensar sobre el daño que estamos generando en nuestros ecosistemas, por eso es que también muchas veces los ríos jalan un montón de tierra y eso es un daño para nosotros mismos como sociedad, pero también es un daño para el finquero porque está perdiendo suelo y el suelo que se le está yendo no es el suelo que no tiene nutrientes, al contrario, es el suelo que más nutrientes tiene, ¿verdad? Eh, el otro tema, perdón, si nada más, era para que no se me Sí, sí. olvide, nada más, el otro tema es que les comentaba de comprar cosas de calidad, ¿verdad? Que hayan sido probadas, comprender bien qué es lo que se está haciendo y a mí me sirvió mucho que puse potreros fijos, pero en este momento, si yo lo fuera a hacer, tal vez haría unos potreros fijos para aprender el tema del pastoreo, pero a lo que yo he ido avanzando es a mover las cintas. Ahora hay un término muy interesante que se llama PUAD, pastoreo de ultra alta densidad. Yo creo que a eso es a lo que nosotros también deberíamos de irle poniendo atención. A eso es algo a lo que yo ya le estoy poniendo atención y es algo que ya tengo un año de estar haciendo. Y a mí me está funcionando excelente. ¿Y por qué me funciona excelente? Porque hay una excelente cosecha del material, hay un excelente consumo de los animales y es muchísimo más barato que tener que estar uno comprándose alambres y jalando cercas eléctricas. Es nada más de tener una cinta adelante y una cinta atrás y usted puede decidir a dónde quiere poner los animales. Don Rafa, bueno, yo creo que los antecedentes son muy buenos. Más bien, muchísimas gracias por una información tan detallada de lo que ha sido su experiencia. A mí me gusta una consulta. Yo lo veo muy enamorado de la parte ambiental y yo creo que es importante, si uno se dedica a esta parte, tiene que haber un amor por la parte ambiental. Y ya se refirió un poco a esa parte, pero el día de hoy usted lo sigue practicando por temas ambientales un porcentaje o por temas de rentabilidad. Digamos, al final, ¿qué es? Es una mezcla de ambos, realmente se casa con, y si podríamos cerrar con esa parte, y realmente yo creo que la información está bastante detallada, pero creo que es un punto importante y seguramente la gente, ¿verdad? Mueve, los bolsillos a veces mueven este tipo de Eso, iniciativas. ¿Se podría referir a esa es, parte? esa es para mí, siendo sincero, la prioridad número uno, porque es la que nos dice que en este negocio vamos a estar a largo plazo. Y además, en mi caso, yo tengo 2 hijos y yo espero que a alguno de los dos le guste lo suficiente y que viva con dignidad, no que viva con carencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo bueno de este sistema? Bueno, imagínense que nosotros antes teníamos 0.7 unidades animales por hectárea. Por unidades animales, imaginémonos un animal de 450 kilos. Ahora nosotros, nuestro promedio está en 3.8 unidades animales. Eso quiere decir que nosotros podemos mantener muchísimos más animales. ¿A dónde está el otro beneficio? Los costos. Imagínense, nosotros no compramos herbicidas. Nosotros no compramos insecticida, nosotros compramos un desparasitante oral, no tenemos que andar comprando ivermectinas, no tendremos que estar aplicándole productos a las vacas. Además hay algo interesante, nosotros también tenemos un doble propósito, es decir, ordeñamos. Las vacas tienen, es muy extraño que las vacas tengan mastitis, es muy difícil que las vacas tengan enfermedades, ha mejorado muchísimo más la condición, muchísimo mejor la condición de la condición corporal de los animales. Resulta que se han vuelto más fértiles ahora a como las estamos manejando que antes. Significa que estamos produciendo más terneros por año que antes. Entonces, si usted le empieza a sacar cuentas a cada cosa de esas, a la disminución de los costos, pero además de que usted puede tener más animales y puede producir más terneros al año, pues por supuesto que le mejora la rentabilidad. Además hay otro beneficio, que es también un beneficio económico, pero es un beneficio social. Bueno, pues resulta que nosotros generamos productos regenerativos. Nosotros aquí en la zona de Jacó estamos en un mercado que a la gente aprecia el poder consumir un producto que está libre de químicos, que no tiene preservantes. Entonces nosotros le generamos toda una serie de productos lácteos bajo el nombre de nuestra finca que se llama La Quina y nosotros los vendemos en Jacó, los vendemos en Playa Hermosa, los vendemos en Herradura, los vendemos en Quebrada de Ganado, que son
son sitios que están muy cerca de nosotros y la gente muchísimas veces prefieren nuestros productos porque sabe de dónde vienen, porque tal vez han visitado nuestra finca, porque saben que no utilizamos todos esos productos y prefieren comprar los de nosotros que los de muchos de la competencia. El otro tema es social. Imagínense lo que es, vea, yo he tenido que echar herbicida y no es nada bonito. O sea, cuando usted llega a su casa y se ha bañado 3, 4 veces y todavía huele a químico, no es nada bonito. Y al trabajador suyo no creo que aprecie el estar así. Entonces, por supuesto que a la gente le gusta trabajar en un ambiente sano, ¿verdad? Y consumir productos sanos, ¿verdad? Eh, pues claro, a nosotros la finca, cuando nosotros entramos en este proyecto, no era rentable. Y yo estaba viendo a ver cómo podía hacer para que la finca fuera rentable. A la finca ahora es rentable. Bueno, además hemos diversificado. Sí, nosotros ahora también nos dedicamos al turismo, nos dedicamos más a la leche, nos dedicamos a las vacas de heno, pero también de alguna manera la ganadería nos ha ayudado a nosotros invertir en esas otras actividades, ¿verdad? Bueno, muy claro, ¿verdad? Yo creo que más cuando lo ha vivenciado ya por tantos años, agradecerle, don Rafa, nuevamente y creo que esto va a ser una experiencia muy bonita para consultar y seguramente los compañeros también van a querer conocer mucho más. Con mucho Y gusto. No sé si ya estamos, me imagino que sí que sin tiempo. Sí. Sí. no, no se preocupe, si usted nos quiere Sí, no contar se algo más, preocupe. no se preocupe. Nada más quería Eh, un poquito más de las prácticas NAMA, ¿verdad? dale, Ajá. Las sí, señor. prácticas NAMA, uno es ensilaje, que es muy importante, ¿verdad? Para las épocas críticas. El otro son bancos forrajeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quería decirles? Que cuando usted empieza a meter animales por hectárea, usted empieza a ver que de alguna manera tal vez hay momentos en que ya no ocupa el ensilaje. Sí, sí lo va a ocupar para los últimos meses de la época seca. Tal vez va a ocupar el banco forrajero, sí, pero para la última época de la época seca o para la época muy lluviosa o los días de temporal que usted tenga en que tal vez el pasto se vea afectado. En especial cuando usted tiene cargas grandes. Nosotros hemos visto que en momentos en que tenemos cargas de 4.5 animales, sí, nosotros ocupamos un poco de ensilaje, nosotros no tenemos banco forrajero o el banco forrajero ahora lo pastoreamos, pero sí ocupamos el ensilaje. ¿A qué me quiero dar énfasis? Es que yo sé que sí, esas son prácticas NAMA, pero démosle énfasis al pastoreo, es lo más barato. En el momento en que usted eficientizó el pastoreo, en el momento en que usted ve que su pastoreo está bien montado y usted empieza a aumentar la carga animal de su finca y ya su carga animal es alta, en ese momento totalmente comprensible que tenga que utilizar esas otras fuentes de alimentación. Y en este momento escrito está el tema de, en la parte inferior está puesto registros, que es un tema que es importantísimo. Los productores nos cuesta mucho tener registros. Y yo conozco mucha gente que tiene unos registros lindísimos, pero no los analiza. Y eso es algo en lo que tenemos que ser conscientes. Hay que llevar los registros, pero importantísimo más, hay que analizarlos para poder ir comparándonos con los años, para poder tener una meta, para poder decir, bueno, sí, este año sacamos 3 vacas o 3 novillos, el próximo año voy a sacar 5 y el año que siga van a ser 7. Y qué bonito cuando usted se devuelve 10 años atrás y se acuerda, no por la memoria, porque la memoria a uno le va olvidando todo eso, sino porque usted en el registro dice, mira, hace 10 años estábamos de esta manera, ¿verdad? Eso era lo que quería. Y por supuesto, los registros económicos que son muy importantes, ¿verdad? Sí, Sí, don bueno, di un Rafa, paseo más por bien, todas las... muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Yo sé que en la cabecita suya siempre hay mucha información. Siempre Muchas hay gracias. mucha información y usted es de las personas que le gusta también no quedarse con esa información, ¿verdad? Que es también parte importante. Yo sé que tal vez en algún momento, tal vez alguno de los compañeros que va a estar llevando este curso va a querer aprender un poquito más y ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, probablemente también le lleguen algunas consultas externas por ahí, ¿verdad? En algún momento. No, pues Y sí. agradecerle a montones haber sacado este tiempito para darnos ahí un pequeño brochazo, ¿verdad? De todas las experiencias vividas, porque realmente hay que sentarse con esto, ¿verdad?
Porque digamos, uno aquí en la academia para veces, tal vez para uno es un poquito más fácil, porque al final de cuentas, yo dejo aquí la finca y yo me voy a mi casa ¿verdad? Y no dependo directamente de la finca, pero ustedes como productores, ustedes dependen 100% de su finca, de qué funciona, qué no funciona. Si no funcionó, pues nosotros, bueno, no funcionó, vamos a otra cosa. A ustedes no les funciona bien algo y realmente pueden verse en problemas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante, muy buena es toda esa información que nos has logrado dar durante este ratito que hemos tenido. No, de verdad que con muchísimo gusto. Y como siempre, como les dije desde el principio, las puertas están abiertas. Si alguien, bueno, vos tenés mi número de teléfono, me imagino que tal vez hasta lo puedes compartir. Eh, si alguien ocupa, nosotros aquí vivimos en una finca y nosotros, como vos decís, dependemos es de nuestra finca y nosotros estamos diversificando ahora. En un principio no hubiéramos podido diversificar, ¿verdad? Porque dependemos es de la actividad agropecuaria. Entonces, no, justamente eso, nada más que cuando alguien quiera, con todo el gusto, pero como estamos en una zona rural y bastante rural, no tenemos señal telefónica. Lo único que tenemos es internet y un internet, gracias a Dios, de muy buena calidad, que hay que agradecerle al desarrollo de este país, pero entonces sería WhatsApp. Muchas gracias a ambos realmente por el acompañamiento, Andrea, y por haber contactado a don Rafa. Muchas gracias por compartir la información, Rafa. Y bueno, a los compañeros nos queda ahí la iniciativa de poder investigar sobre el tema y yo creo que don Rafa nos deja ahí un abrebocas, ¿verdad? De muchísimas cosas y que se están implementando en su finca. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Listo.